Bien, bueno, hay que entender el cine independiente desde varias perspectivas. La primera es, el cine independiente nace sobre todo por oposición, digamos, al cine de Hollywood. Entonces, se habla de cine independiente norteamericano. Sin embargo, digamos que el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires dice todo el cine es independiente, o sea, como si todas las películas por fuera de Hollywood, no solo las que están en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, son independientes porque su sistema de producción es probable que se basen en una cadena de producción industrial, pensando en un público, pensando en las características de la película en función pues, de un público, pero no tiene tan aceitada la maquinaria de cómo funciona el cine, hacer la película, distribuir la película, exhibir la película. Entonces, solamente el cine hollywoodense tiene todo este esquema de distribución funcionando muy bien en términos económicos, mientras que el resto del mundo, el resto de cinematografías de los países del mundo funcionan bajo otras condiciones. Está el cine francés, está el cine italiano, está el cine inglés, está el cine alemán, digamos que todos los europeos tienen industrias medianas de producción de cine, que no son como las cinematografías de América Latina o como cinematografías en África o en Asia. Entonces digamos que frente a ellos nosotros seríamos cine independiente, pues porque hay un mecanismo de sistema de financiación de las películas que no pasa por un esquema económico ya establecido, sino que casi que cada película tiene su propio sistema de producción. El cine colombiano, digamos que yo soy un poquito, cuando hablo de cine colombiano, intento ser un poco como pensar el asunto en términos de recorrido, porque a veces somos muy duros con el cine colombiano y no entendemos que el cine colombiano ha tenido diferentes etapas, cada una de esas etapas es muy valiosa en sentido estético y en sentido temático. Entonces, si tú me dices cómo han cambiado los temas, yo te diría, no, no han cambiado. Es muy curioso ver una película de los años 50 sobre minería y uno sabe que la minería, el oro, el carbón, o sea, todo el asunto de la minería sigue siendo un tema importante en Colombia. El tema agrario, hay películas ligadas a lo agrario en los años 30, 50, 60 y el tema agrario sigue siendo un tema importante en Colombia. Entonces, es más bien cómo podríamos estudiar el cine colombiano, que además no está suficientemente estudiado, digamos que hay que seguirlo pensando en términos de temáticas, en términos estéticos, en términos de una historiografía que le haga justicia a la manera como unos realizadores han podido hacer unas películas y cuáles son las pretensiones detrás de esas películas. Entonces, lo de los temas para mí es un asunto en principio no secundario, en la medida en que pienso que todos los temas han tenido como una razón de ser. Eh, Se me ocurre lo siguiente, El taxista millonario o El embajador de la India, o sea, son películas que en su momento, digamos, muchos de nosotros las vimos con cierto desprecio estético, pero pienso que jugaban un papel, o sea, una intención de, con el cine colombiano, llamar a nuevos públicos, acercarse pues a las películas colombianas mediante la comedia. Entonces, en el caso actual, Dago García sería el equivalente a esas películas que se hacían en esa época, como El taxista millonario, El embajador de la India, bueno, no me acuerdo en este momento más títulos. Y por el otro lado estarían estas películas como con un enfoque social, como con una preocupación por
ciertos temas desde el punto de vista socioeconómico que siguen siendo importantes de ser trabajados en el cine colombiano, pues para poder hacernos conscientes de qué tipo de sociedad somos. Y por otro lado, también hay unas películas que hacen unas apuestas estéticas experimentales, diría yo, que son películas que trabajan temas muy normales, digamos, el amor. Entonces, si uno se ve una película como Terminal o como Mal Amor de Jorge Echeverry, entonces uno dice, bueno, aquí hay un cine de autor, aquí hay un director que es un director eh, muy interesante estéticamente. ¿Y qué tema está trabajando? El tema del amor, el tema del desamor, el tema de la infidelidad o el tema un poco del desencuentro entre una pareja. Entonces, cuando uno ve la forma estética de esa película, uno dice, ah, qué bien que esto también se esté haciendo en el cine colombiano. Entonces, yo no sé si es que soy muy condescendiente con el cine colombiano, pero creo que cualquier película que sea hecha bajo unas pretensiones temáticas y estéticas de forma consciente, o sea, voy a hacer una película experimental o voy a hacer una película para un público más reducido, voy a hacer una película comercial o voy a hacer una película con una apuesta estética. Entonces, si el director o el equipo de creación tienen claro esa apuesta temática, estética o incluso por sistema de producción, me parece bien. Entonces, todo tipo de cine colombiano para mí es importante y es válido. Cuando ya haya que hacer la historiografía del cine colombiano, habrá que mirar cómo se sopesa, digamos, la calidad de esas películas. Y cuando se vaya a hacer sociología del cine colombiano, pues todas las películas son importantes. Yo siempre digo que todas las películas colombianas hechas a partir de una apuesta estética han sido premiadas en festivales internacionales. Estamos hablando del periodo de Focine, estamos hablando de las películas de los años 90, estamos hablando de las películas bajo el Ministerio de Cultura. Entonces, todas estas películas que los directores han hecho como con una intención creativa, con una reflexión estética y temática, estas películas han ganado premios. Entonces hay un cierto reconocimiento. Eh, no es un reconocimiento amplio en la medida en que el cine norteamericano tiene invadidas todas las pantallas. Entonces no podríamos hablar del cine colombiano como un movimiento que se reconozca. Digamos que muchos públicos por fuera de Colombia sepan dónde queda Colombia, cuál es el cine que estamos haciendo, no sé. Sí creo que hay, así como nosotros tenemos un aprecio por las películas iraníes o por las películas orientales o por las películas rusas, yo creo que también es posible que con este sistema de distribución tan abierto que actualmente existe, gracias al DVD, gracias al Internet, entonces tiendo a soñar con pensar que por allá en Rusia se ven la sirga y dicen, ah, qué película tan interesante, así como nosotros nos vemos películas como El Regreso, que es una película rusa que pues uno en principio diría cómo nos llega esa película. Pero definitivamente la competencia con el cine de Hollywood es muy fuerte, entonces posicionar el cine colombiano creo que es difícil. También me arriesgo como a pensar que en 20 años es probable que nosotros podamos, el cine, la historia del cine, pueda decir el cine colombiano a partir de 1997 con el Ministerio de Cultura generó un movimiento cinematográfico, algo así como el cinema nuevo brasileño. Entonces, si Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, estos directores conformaron un movimiento cinematográfico, yo tiendo a pensar que es probable que en unos 20, 30 años nosotros podamos decir dentro de la historia del cine hubo un conjunto de películas dentro del cine colombiano que son un movimiento cinematográfico, un movimiento estético. Entonces, solo con el tiempo podremos saber la importancia de la cantidad de películas producidas en un determinado periodo histórico y valorar esas películas en sentido estético.